cada vez los guantes se vuelven un artículo más imprescindible de los que tenemos que llevar en nuestra mochila de trail. En el vídeo de hoy, aprovechando que tengo todas las novedades del X para este año, quiero contaros cómo podemos elegir mejor y qué uso le podemos dar a nuestros guantes de trail running. En concreto, yo he pasado y paso mucho frío en mis manos al hacer sobre todo actividades en invierno en la montaña, como esquí de montaña y alpinismo, por lo que creedme que he probado todo y os vengo a contar con bastante experiencia qué podemos usar y en cada caso qué deberíamos de elegir. Y más aún ahora que en carreras como en todo el circuito UTMB ya los guantes no es que sea algo que a veces piden si es que hace mal tiempo, sino que ya forma parte del kit incluso obligatorio, y en muchas otras carreras, si las condiciones van a ser de frío o se espera alguna tormenta, va a ser un material que nos pidan probablemente llevar en la mochila. Y ojo, que muchas veces no vale con llevar cualquier tipo de guante, sino que piden que tenga características térmicas, características impermeables. Así que vamos a analizar todo esto y vamos a ver esas distintas opciones. Cuando nos pidan simplemente un guante que tenga capacidad térmica con algo de cortaviento, pues nos vamos a ir a un guante de este estilo, como es este guante Neotrail, el cual simplemente pues es un guante técnico con tejido que va a cortar el viento, que es algo que se nota mucho entre un guante básico y un guante ya preparado para la montaña, que nos va a proteger también ante la abrasión, si hay cadenas, si hay cuerdas, si hay algún trepe, y nos va a mantener cálido, pero que en ningún caso pues, va a ser impermeable, y en caso de que llueva o nieve no va a cumplir esa característica. En general, lo que suele ocurrir es que también nos piden esa característica de guante impermeable. Entonces, si ya tenemos un guante técnico y simplemente pues, queremos estar cubiertos e incluso tener con dos guantes cubiertas todas las condiciones, nos podemos ir a un guante tipo este Ultra Trail Overglove, que es una manopla muy finita, totalmente impermeable, la cual vamos a poner encima de nuestro guante habitual, y así le daremos esa protección impermeable a nuestra mano, manteniéndola seca, y simplemente podemos ir ya con nuestros guantes puestos. Que empieza a llover, pues nos pondremos esta manopla encima. Que deja de llover, nos la podremos quitar y guardarla en la mochila. Esto lo hace muy funcional y simplemente tenemos que adquirir pues este Overglove. Pero para mí lo que es el guante definitivo es algo tipo este Ultra Trail Storm, también disponible en Neotrail Storm, que al final es como el guante que hemos comentado antes, pero que ya trae incorporada ese Overglove y lo llevamos aquí en la muñeca. Os lo muestro, ¿vale? Aquí tendríamos nuestro guante, en este caso lleva el sistema Trigger incorporado. Ya sabéis que casi todos los bastones Lecky cuentan con este sistema en el cual nos podemos vincular al bastón directamente sin necesidad de una dragonera. Entonces, si sois fanáticos como yo de este tipo de sistemas, pues lo suyo es que el guante que os compréis ya venga con esto incorporado, para que así simplemente os quitéis esta empuñadura, la dejéis en la mochila y directamente con solo poneros el guante ya estaríais vinculados. Entonces, en este caso, imaginamos que ya estamos en clima frío, nos hemos puesto los guantes para no pasar más frío, pero llegamos a una zona, empieza a llover, rápidamente simplemente tenemos que desplegar esta manopla que viene incorporada ahí en la muñeca, poner los 4 dedos, poner el dedo gordo y ya estaríamos cubiertos ante la lluvia, ante la nieve. Además, no es solo un tema de mantener la mano seca, sino que al estar nuestros dedos juntos con este sistema tipo manopla, la mano se va a calentar más y todo el calor que genere
y todo el calor que genere nuestro cuerpo se va a quedar en la zona de los dedos y nos va a ayudar a no pasar tanto frío. Como veis, deja libre el trigger para poder vincularnos al bastón, y esto además es un punto muy interesante porque marca una gran diferencia cuando hace frío y yo tengo que ir todo el rato sujetando el bastón, que además también nos llega a transmitir frío, y tengo que hacer tensión con las manos, muchas veces los dedos están congelados y casi que no puedo agarrar, a simplemente vincularnos al bastón y que nuestra mano no tenga que estar agarrando el bastón, pueda ir relajada usándolo simplemente porque está conectado a nosotros. Es algo clave y que sin duda está muy bien para estos días de frío. Una vez que termine de llover, incluso si hace mucho viento también protege, o si simplemente hace frío, el ponerte esta capota te va a mantener la mano más caliente. Cuando termine esas condiciones extremas, la retiramos y simplemente la guardamos aquí y va en la muñeca sin molestar de ningún tipo. Novedades que le han puesto a este guante Lecky, ya que esto va a salir próximamente, es que, como habéis fijado, esta manopla ya solo cuenta con 4 dedos unidos y el dedo gordo por separado. Anteriormente era tipo lobster con una separación tipo alien. Así lo hace más simple. Si tenemos algún dedo congelado, no es un problema. Entran tipo muñón dentro de ese overglobe. Además, también las costuras las han reducido al máximo. No hay ninguna costura que se sienta por dentro del guante, evitando así cualquier tipo de roce, que al final en ultra trail tantos kilómetros pues es fácil que pase. La han hecho unas costuras invertidas que no terminan en la punta del dedo, sino que llegan por detrás y está cosido aquí por fuera, haciendo así también no solo evitar esas irritaciones, sino hacerlo más duradero, ya que en toda la parte de roce y fricción no están las costuras y así nunca se nos van a deshilachar al estar por arriba. Así que un buen update. También han añadido aquí un material de silicona en la parte clave en la que vamos a agarrar el bastón, para así que no se mueva en ningún momento la mano y que podamos transferir la mayor fuerza. Y para que entendáis bien la gama del Lecky, si es que queréis compraros unos guantes de los que tengo aquí, os la explico rápidamente. Todos los guantes que veáis que se llaman Ultra Trail están hechos para el sistema Trigger. Y es que, como ya sabéis, estos 4 bastones también se llaman Ultra Trail. Así que la combinación es fácil. En caso de que se llamen Neo Trail, que serían estos dos, son sin ese sistema Trigger, un bastón clásico pensado en una empuñadura tipo aro. Por lo tanto, estas son las dos grandes familias. Luego, si le vemos que tiene el apellido Storm, tormenta, es que cuenta con ese overglobe incorporado, que es la diferencia entre este y este guante y entre este y este otro. Y un detalle que no hemos comentado es que si, por ejemplo, tenemos el guante Ultra Trail ya con este sistema Trigger, pero queremos esa función de impermeable y nos compramos el overglobe, aquí Lecky tiene un detalle muy interesante, y es que tiene una ventanita para poder sacar justo nuestro sistema Trigger y aún así podernos conectar al bastón. Así que eso es todo lo que os quería contar. También hay mejora aquí a la hora de vestirlo. Está muy optimizado. Como veis, el reloj nunca me molesta. En general está siempre diseñado para tenerlo en cuenta. Y como siempre hago en este tipo de vídeos de material, conflicto de intereses. Yo colaboro con Lecky, recibo material, llevo años colaborando con ellos, me atrevería a decir que ya 7 años.
recibo material todos los años, testeo mucho de sus productos. Todos mis guantes son con el Trigger Shark y estoy encantado con ellos. Y este tipo de vídeos pues los creo aprovechando que estoy aquí con todas las novedades para informaros y daros los mejores detalles. Sinceramente, no son los guantes más económicos, hay opciones más económicas. Si no quieres invertir ahora mismo en unos guantes, probablemente no sea tu elección, pero si quieres ese extra de rendimiento, esa comodidad de llevarlo todo integrado en uno, y sobre todo si tienes uno de los bastones Lecky, pues al final la pareja y combinación es lo mejor, porque están hechos para llevar estos bastones. Así que con todo esto me despido, nos vemos con más contenido. No olvides suscribirte y darle a like.